Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Así es, amigos, como ustedes acaban de ver en esa épica intro de esos espectaculares emojis de iPhone, realmente se ven muy bien. A mí personalmente esos emojis me gustan mucho. No sé, el diseño de los emojis de iPhone se ven mucho mejor que en los de Android. Dígame si no estamos de acuerdo en ese tema, ¿sí o no que sí? Entonces, en el día de hoy les voy a enseñar cómo cómo personalmente logré ponerle los emojis de iPhone a mi teléfono celular con Android. Se supone que este método funciona para cualquier teléfono celular con Android, pero específicamente esta prueba lo hice con un teléfono Samsung, así que a raíz de esta experiencia les voy a enseñar cómo ustedes pueden lograr ponerle esos emojis que se ven tan bien en su teléfono celular con Android. Bienvenidos a Maxi Rubio, un canal de tecnología totalmente diferente. Antes de comenzar con este video, amigos, les quiero mostrar también cómo yo logré convertir mi teléfono celular en un completo iPhone. El procedimiento que yo hice de verdad también es muy sencillo. Les dejo aquí en la descripción el tutorial, o si no, por aquí en una ventana arriba. Realmente se ve muy bien para que le den una personalización adicional a su teléfono celular con Android. El primer paso para poder tener los emojis de iPhone en nuestro teléfono celular con Android es muy simple, muy sencillo. Vamos a utilizar una simple aplicación. Solo una aplicación fue lo que yo utilicé para llevar a cabo esta personalización. Para descargar la aplicación que les menciono, lo dejo disponible aquí en la descripción de este video. Una vez ustedes descargan la aplicación, vuelvan aquí de inmediato y continuamos con el procedimiento. De acuerdo, una vez descarguemos la aplicación nos aparece esta interfaz. Yo en este caso lo que hice fue aceptar todos los términos y condiciones de esa aplicación. Aquí también nos pide, esto es como una actualización para OnePlus. Aquí le damos en OK y listo. Esta sería como tal la interfaz de la aplicación. Ya les comento que vamos a proceder a hacer. Si por algún motivo usted la aplicación les pide algún permiso, es de suma importancia que den estos permisos necesarios para que la aplicación pueda llevar a cabo estos procedimientos y pueda instalar los emojis de iPhone en nuestro teléfono celular con Android. Bueno, lo que vamos a hacer es deslizar aquí un poco más hacia abajo en el apartado donde dice emojis. Aquí tenemos todos los emojis. Vamos a darle aquí donde dice ver todos los emojis. Si les aparece un anuncio, simplemente lo omiten y ya está. Aquí tenemos absolutamente todos los emojis que ustedes pueden instalar. Inclusive si ustedes no quieren instalar el de iPhone, lo pueden hacer con cualquiera, pero pues nos vamos a enfocar a los emojis de iPhone, ¿no? Que se ven muy bien. A mí me gustan muchísimo. Vamos a elegir esta primera opción que dice iOS 15.4, así que elegimos la opción número 1. Una vez estemos aquí en este apartado, vamos a irnos en la parte inferior y vamos a realizar la descarga donde dice download. Quedamos download y esperamos a que se realice esta descarga. Bueno, mientras se descargan estos emojis, cuéntenme ustedes qué otro tipo de video también les gustaría que les trajera aquí a este canal. Si les gustan las personalizaciones, si les gusta más otro tipo de aplicaciones, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. De acuerdo, una vez se descarguen los emojis, les va a salir otra publicidad, simplemente la cierran. Esto nos sale siempre y cuando estemos en esta aplicación. Ya después no nos vuelve a salir. ¿Listo? Aquí en la parte inferior sale apply, de aplicar, obviamente en inglés. En español es aplicar. Y seleccionamos donde dice, bueno, aquí dice elige la versión de Android. Entonces vamos a elegir la versión automática. Bien, esta versión automática o el modo automático es para que el sistema automáticamente detecte y vea qué tipo de versión de Android tenemos. Muchas veces no sabemos qué versión tenemos, entonces simplemente le damos aquí en automático y es la opción más recomendada. Seleccionamos automático. Bueno, obviamente nos va a salir otro pequeño anuncio, pues eso es lo que se sostiene esta aplicación. No está mal mientras hagamos la configuración. Y aquí nos aparece el paso, los procedimientos que tenemos que hacer con este dispositivo en específico. Ya, eso va a depender de la marca, va a depender de la versión que ustedes tengan de Android. Asimismo les arroja los requisitos y prerequisitos para que puedan instalar los emojis de iPhone en tu teléfono celular con Android. Bueno, el primer paso será instalar el Samsung Sans. Simplemente elegimos, este es una tipo de tipografía que usa, por supuesto, Samsung. Simplemente le damos aquí instalar Z Files. Nos pide algunos archivos adicionales. Todo lo que ustedes les soliciten de manera adicional lo van instalando. Esto con el fin para llevar a cabo esta respectiva configuración. Como les he ido mencionando, cada vez que les salga alguna configuración que les pida, simplemente den los permisos necesarios a las aplicaciones para que funcionen sin ningún problema. Aquí me pide que le dé permiso a esa aplicación que acabé de instalar, el Z Files. No sé, se supone que pronto es para acceder a los archivos raíz de este dispositivo. Vamos a habilitar los permisos, vamos a darle instalar Samsung Sans y aquí ya se están instalando las fuentes de Samsung. Rápidamente aquí nos devolvemos nuevamente al apartado de configuración. Ok, el siguiente paso y el segundo paso será elegir la tipografía que acabamos de descargar como predeterminada. Simplemente seleccionamos aquí y vamos a elegir donde dice Samsung Sans. De acuerdo, una vez ustedes ya elijan como predeterminado la fuente Samsung Sans, el siguiente paso será verificar que ustedes tengan iniciada su cuenta de Samsung en el dispositivo. Esto es para esta configuración, ¿vale? Cada dispositivo es diferente. Y como ustedes pueden notar, en este momento ya tengo iniciada la sesión de Samsung Account, las cuentas de Samsung. Si ustedes les pide que inicien sesión, simplemente pongan su correo y contraseña e inicien una sesión para que puedan hacer una copia de seguridad, la cual vamos a hacer a continuación. De acuerdo, una vez verifiquemos que efectivamente tenemos ya iniciada la sesión de pues las cuentas de Samsung, simplemente se van aquí donde dice tu cuenta
cuenta de Samsung Account, inician sesión, se registran. Una vez ustedes hagan eso, vamos a hacer la copia de seguridad de los ajustes. Acá donde dice Backup, vamos a elegir acá donde dice Let's Do It Note. Y lo que vamos a hacer aquí en este apartado es seleccionar simplemente los ajustes. Vamos a hacer una copia de seguridad de los ajustes, obviamente para posteriormente instalar los emojis. Le damos aquí donde dice respaldar ahora. Esperamos a que se realice esta copia de seguridad, que realmente es muy rápida. Es muy rápida porque son ajustes muy básicos. ¿Listo? Una vez se haga esta instalación, vamos a irnos aquí a la parte inferior donde dice realizado o realizar. Vamos a regresarnos nuevamente a la aplicación y lo siguiente que vamos a hacer es desinstalar el Samsung Sams. Es irónico, pero pues debemos hacer la desinstalación. Creo que tiene mucho que ver la tipografía en el momento de instalar los emojis. Vamos a darle acá un install Samsung Sams y en este momento pues ya he realizado la desinstalación anteriormente. Ustedes simplemente seleccionan y desinstalan y listo. En este momento ya tendrían listas los prerequisitos para hacer la instalación de los emojis. Ahora vamos con la instalación en sí en base de los emojis, que es muy rápido. Lo primero que vamos a hacer es elegir acá donde dice install iOS 15.4, que son los últimos emojis que tenemos disponibles. Vamos a darle en descargar y esperamos a que se descarguen estos emojis. De verdad es que se instalan muy rápido, no tiene mayor contratiempo pues en el proceso de instalación y listo, ya se han instalado correctamente. El segundo paso de esta instalación es elegir la fuente predeterminada. Ustedes van a tener seleccionado aquí donde dice Samsung Sams, simplemente seleccionan donde dice predeterminado. Listo, de esta manera ya van a cambiar el ajuste para que se configure y los emojis empiecen a funcionar sin ningún inconveniente. Por último y no menos importante, vamos a elegir donde dice restaurar los datos, la configuración, la copia de seguridad que acabamos de hacer en la cuenta de Samsung Sams. Vamos a elegir acá donde dice Let's Do It Note y vamos a hacer la respectiva restauración. Esperamos a que cargue un poco, eso es a veces un poquito lentico, esto depende obviamente del dispositivo, y vamos a realizar o restaurar la copia de seguridad. Entonces aquí nos dice qué teléfono. Pues en este momento me salen dos teléfonos porque he tenido esos dos teléfonos y he realizado copias de seguridad. Yo simplemente elijo el primero porque allí es donde acabé de hacer la copia de seguridad y vamos a darle en restaurar la copia de seguridad, específicamente de los ajustes. Listo, vamos a darle aquí en restaurar y el procedimiento, como les mencionaba, es muy rápido porque pues esa copia de seguridad que hicimos se hizo supremamente rápido. Ahí va al 63%, vamos a ver qué tal. Una vez realizada esta copia de seguridad, simplemente damos aquí en realizado y si ustedes quieren pueden eliminar esta copia. Yo la voy a eliminar para no crear un almacenamiento en el teléfono o en la nube, pues porque esto se guarda en la nube. Simplemente lo que hago es eliminar esa copia de seguridad y listo. Me regreso nuevamente a la aplicación Z Fonts. De acuerdo, amigos, una vez aplicados estos ajustes, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo, así que reinícielo y ya continuamos. Listo, lo que vamos a hacer es hacer la prueba definitiva a ver si realmente funcionan esos emojis. Yo lo que voy a hacer es deslizar aquí de arriba hacia abajo y voy a verificar aquí en este cuadro de texto donde dice buscar si realmente funcionan los emojis. Así que voy a redactarlos y efectivamente sí se están viendo los emojis, pero falta algo. Ustedes pueden notar aquí en la parte inferior los emojis no cambiaron, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es cambiar el teclado para que también se nos vean estos emojis. En la descripción de este video también te dejo el enlace del teclado que vamos a descargar. Es uno de los mejores teclados que tenemos actualmente disponible, así que van y descárguenlo y ya continuamos con la configuración. Listo, amigos, ustedes una vez hayan descargado este teclado, que realmente la instalación es muy fácil, lo instalan, lo eligen como predeterminado, los permisos que necesitan y listo. El proceso de instalación es muy sencillo. Una vez ustedes hayan realizado la instalación del teclado, vamos a hacer la prueba definitiva. Esa es la prueba de oro, la prueba de fuego. Así que vamos a deslizar nuevamente de arriba hacia abajo. Vamos a irnos a los emojis. Este es el teclado Gboard, el de Google. Vamos a ir a los emojis y efectivamente, amigos, tenemos los emojis de iPhone aquí en este teclado también, y si los escribimos también nos van a salir aquí en la parte superior. Les cuento que este teclado funciona con cualquier red social, con cualquier aplicación, les va a salir funcionando, les va a salir en el teclado y les va a salir también en cualquier plataforma, en las historias de Instagram, donde ustedes quieran, en todo lado les van a salir estos fabulosos emojis de iPhone. Amigos, la verdad la instalación de estos emojis no es tan complicada, es muy fácil y de verdad los podemos disfrutar genialmente en nuestro teléfono celular con Android, ya que pues no están disponibles en estos dispositivos sino solo en iOS. De verdad es muy bacano, a mí me gusta cómo se ven los emojis. Como les mencionaba, estos emojis se van a poder ver en cualquier red social. En Instagram ustedes pueden ponerlo en los estados, en las historias, en publicaciones, en TikTok, en todo lado les va a salir estos fabulosos emojis que se ven increíblemente muy bonitos. A mí, como les mencionaba, yo soy amante de estos emojis, se ven muy bien. De pronto, para tener en cuenta es que esta aplicación muestra demasiados anuncios. Les recalco que esta aplicación no es mía, simplemente la encontré y es la que funciona mejor, pero tiene muchos anuncios, muchísimos anuncios. Yo personalmente voy a ir a la aplicación, en el feedback voy a dejarles una calificación un poquito baja porque es que tanto anuncio es muy abrumador, muy canción, pero el resto todo muy bien. No olviden dejarme ese me gusta con este video si les gustó y si les funcionó este video de valor. Apóyame con ese me gusta y verifican que estén suscritos a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Adicional, no olviden compartir para traerles más contenido como este. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.